Salvador. Yo le alabo por su amor, porque Él me redimió y llegó a ser mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Por el mundo al caminar me encontraba sin la paz, y en momentos de aflicción su gran amor me consoló. Jesús es mi Salvador. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Roca eterna es mi Jesús, oh cuán precioso eres tú, y es que en ti pude encontrar felicidad y paz, y ahora vivo por su amor, gozando de su perdón. Tú cambiaste mi corazón, llegaste a ser mi Salvador. Jesús es mi Salvador. Salvador. Apreciados amigos, nuevamente con ustedes y gratamente sorprendido por la calidad de las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Menciono otra vez lo que dije hace un momento. Esas preguntas revelan pensamiento, revelan estudio e interés en conocer lo que dice la palabra de Dios. No les podemos dar en todos los casos una respuesta muy abarcante porque el tiempo no lo permite. Pero en otros casos podemos hacer la respuesta breve porque hemos de tratar el tema a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio. Quiero decirles que fue un repaso muy ajustado el que hicimos ayer de los consejos bíblicos en relación al estudio de las profecías. Recuerdan que empezamos con Salomón: sin profecía el pueblo se desenfrena. Y nos llama tanto la atención esa declaración porque en el tiempo de Salomón no había libros proféticos. Había sí alguna profecía de Moisés, había también algunas profecías en los salmos de David, pero no había ningún libro profético. Vimos también a Josafat recomendando a su pueblo en una situación de extrema angustia: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Vimos también a Amós diciendo: nada hará el Señor Jehová. Claro, está vinculado con su pueblo aquí en la tierra,
sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Vimos también a Oseas haciendo notar cómo Dios conduce a su pueblo mediante los profetas. Lo hizo con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y lo sigue haciendo a través de las profecías. Es cierto, San Pablo nos dice, al terminar el capítulo del amor, 1 Corintios 13, que llegará el momento en que frente a su total cumplimiento, las profecías habrán de desaparecer. Sin embargo, entre tanto, el consejo de San Pedro es válido. Más allá de impresiones que podamos tener, más allá de circunstancias muy emocionales o emotivas por las cuales podamos pasar, hay algo que es mucho más seguro y más permanente. Él recomendó: tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día de la mañana, el lucero de la mañana salga. Y su gran advertencia y recomendación: antes de comenzar a estudiar las profecías, hay algo que debemos entender. ¿Qué es lo que debemos entender, amigos? Debemos entender que las profecías no aceptan, no toleran interpretaciones privadas. Lejos de eso, tenemos que estudiarlas de acuerdo a la norma establecida por el profeta Isaías en el capítulo 28 y el verso 13, dejando que la Biblia sea su propia expositora. ¿En qué forma? Buscando aquí y allá, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que finalmente se produzca el ensamble de todo el mensaje de Dios y estemos seguros de estar interpretando correctamente las profecías. Y añade el apóstol al decir: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, añade: porque los santos hombres de Dios hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo. Interesante el verbo en griego. El verbo es feró, llevados como si fuera por un viento. Y espíritu y viento es la misma palabra en el griego, así que es un juego de palabras por demás interesante. Bien, queremos también recordar una promesa que no alcancé a cumplir ayer. Íbamos a hacer una especie de exploración en los nombres que el Apocalipsis le da a Cristo. No voy a explicarlos a todos, pero quiero detenerme en 2 o 3 de esos nombres que están llenos de contenido. Uno de esos nombres es el nombre real de Jesús. Ese nombre aparece en el Apocalipsis en el capítulo 12 y el verso 7. Tal vez ustedes lo recuerdan, amigos, es Miguel. Desde la eternidad ese es su nombre, Miguel. ¿Y qué significa Miguel? Tiene 2 aspectos esa palabra Miguel. Primero, un desafío, en la forma de una pregunta: ¿quién es como Dios? Y enseguida aparece allí también la connotación de la respuesta: solamente el que es como Dios. Pero hay 2 textos que molestan a algunos. Por ejemplo, en la corta epístola de Judas, tiene solamente un capítulo, ustedes recuerdan muy bien, habla acerca de la resurrección de Moisés. Y leo en el verso 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y la objeción es: si no se atrevió a usar de juicio, evidentemente no es un ser divino. Postergó el momento del juicio sobre Satanás hasta que llegara el ser divino que lo realizara. Sin embargo, si ustedes recuerdan lo que pasó el lunes de la semana de la Pasión, cuando Jesús con los discípulos desde Betania se iba encaminando hacia Jerusalén, se encontró con una higuera que a todas luces, porque tenía ya hojas, debía tener fruto. Y no encontró fruto en esa higuera. Y maldijo a la higuera. Una acción tan extraña, tan rara,
de parte de Jesús. Los discípulos quedaron asombrados, y más asombrados todavía cuando al día siguiente pasaron por el lugar y la higuera se había secado hasta sus mismas raíces. Si Jesús hubiera usado de maldición cuando disputaba por el cuerpo de Moisés, Satanás habría desaparecido instantáneamente. El otro pasaje que es cuestionado como nomenclatura o como nombre de Cristo Jesús está en el capítulo 10 del libro de Daniel. Y leo aquí en el versículo 13. Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. Extraña la declaración, uno de los principales príncipes. Estaría indicando que hay otros principales príncipes. Y sin embargo, todo se resuelve cuando echamos un vistazo a un numeral hebreo que aparece allí. Eyad. ¿Y qué significa Eyad? Uno. ¿Cómo tenemos que leer este pasaje entonces? Daniel 10:13. Pero he aquí Miguel, el uno entre los principales príncipes, vino para ayudarme, etc. Otro nombre muy hermoso que aparece 29 veces en el Apocalipsis es el de Cordero. Y por supuesto se remonta al mismo día en que nuestros padres pecaron. Dios les había dicho que el día que ellos pecaran morirían. Pecaron y no murieron, pero hubo muerte. Para vestir sus harapos de hojas de higuera, un animalito debió ser sacrificado a fin de poder vestirlos. Ese animalito que murió como sustituto inocente, un símbolo tan apropiado de aquel que habría de morir por ellos para salvarlos. 29 veces aparece la palabra Cordero. Cuando San Juan el Bautista vio acercarse a Jesús al Jordán, dijo algo que él mismo no alcanzó a entender bien. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba diciendo por inspiración divina una gran verdad. Conectamos con Isaías 53, donde encontramos todo lo que se dice acerca de este Cordero, el siervo sufriente, el Hijo de Dios que habría de dar su vida por los pecadores. Hay otra declaración, otro título que se le da a Jesús, y es el tercero, no voy a mencionar ninguno más por falta de tiempo. Se lo menciona a Jesús en el capítulo 1 como el primogénito de los muertos. ¿Qué querrá decir el primogénito de los muertos? Les recuerdo que en el Salmo 89, el verso 27, Dios habla de un hijo que a él habría de declararlo primogénito. Y cuando llegamos a la Anunciación, allí en San Juan, en Lucas, el capítulo 1, encontramos que Gabriel le dice algo muy extraño, por supuesto, muy llamativo, pero al mismo tiempo muy revelador a María. A María, que estaba vacilante en relación a lo que se le estaba pidiendo, Gabriel le dijo, aquí está en Lucas el capítulo 1, el versículo 32 y después el 35. Leo primeramente el versículo 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y en el verso 35, después que María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuándo fue llamado Hijo de Dios? Usted me dice, bueno, el Padre por lo menos en 3 ocasiones durante su ministerio se refirió a Jesús
como el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Y sin embargo, no fue declarado Hijo de Dios hasta, según nos dice Romanos el capítulo 1 y el verso 3 y el 4, hasta la resurrección de los muertos, cuando Él fue resucitado. Romanos capítulo 1, leo los primeros pocos versículos de este capítulo. Aquí está. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Allí fue proclamado, no solamente primogénito de los muertos, sino que fue proclamado Hijo de Dios en plenitud. Y los llevo a un versículo más, en este caso en San Lucas, el capítulo 20. Y allí encontramos la contraparte que corresponde a los hijos de Dios. Miren lo que dice aquí. Le habían venido a Jesús con una trampa en relación a un hombre que había, una mujer que había quedado viuda y etcétera, etcétera, se había casado por lo menos una media docena de veces más. Entonces Jesús dijo, San Lucas 20, 34, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Son muchos los apelativos, los nombres y los títulos que el Apocalipsis les da a Cristo. Apenas hemos repasado 3 de ellos y tenemos que pasar ya a nuestro tema, que es un desafío muy difícil de cumplir. Pretendo con la ayuda del Señor cubrir el tema de las 7 iglesias del Apocalipsis. Antes, déjenme decirles lo siguiente. Podemos dividir el Apocalipsis en 2 partes más o menos iguales en extensión. Hay una parte o sección histórica que llega hasta el fin del capítulo 11. No fue histórica cuando San Juan recibió la revelación y la consignó por escrito. Pero desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, como prácticamente todo se cumplió, es histórica. En el caso de las iglesias, estamos en la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, y hay una pregunta en relación a eso que fue mencionada. En el caso de los sellos, estamos en un compás de espera, en la terminación del 6º sello y después la apertura del 7º. Y en el caso de las trompetas, la tercera de las series proféticas, estamos en otro compás de espera entre el 6º sello en su terminación y entre la 6ª trompeta en su terminación y el cumplimiento de la 7ª. Ahora, del capítulo 13 hasta el fin, tenemos la sección de los acontecimientos finales, que técnicamente se refiere como sección escatológica, del capítulo 13 hasta el capítulo 22. Y usted me dice, pero el capítulo 12 hace las veces de una bisagra, de un gozne, de un vínculo, un eslabón que une las 2 mitades, y ya lo veremos en su oportunidad por qué. Y ahora sí, pasaremos al tema que queremos considerar en esta noche. Y la verdad es que el reloj está marchando muy rápido, más rápido de lo habitual. No, lo está haciendo en su ritmo regular, pero tenemos mucho por delante. Las iglesias son introducidas en el capítulo 1, el versículo 4 y el 11. Vamos a leer los versículos 9 al 11, donde son introducidas las 7 trompetas con toda claridad. Capítulo 1, versículos 9 hasta el 11. Seguramente va a aparecer en la pantalla. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos,
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vuelven otra vez a mencionarse en los versículos 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido por una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y cuando llegamos un poquito más adelante, vuelve a referirse a las 7 iglesias de la provincia romana del Asia. Hay algunos puntos que debemos tomar en consideración. Y de paso yo quiero agradecer mucho a los encargados de la proyección, porque resulta a veces difícil sincronizar bien los textos con la lectura aquí al frente. Quiero también agradecer porque en esta ocasión se hicieron los primeros intentos para incluir alguna ilustración adicional. No sé con cuánto resultado, pero tal vez alcancemos a verla. Son experimentos que estamos haciendo y de los cuales estamos muy contentos. Hay otro pasaje que queremos leer y son los versículos 16 al 20. Capítulo 1, los versículos 16 al 20. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades es el sepulcro. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y enseguida aparece la solución del misterio, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Con esto en mente, vamos a revisar un poquito algunos puntos generales que nos ayudarán a comprender el tema. Los mensajes a las iglesias constituyen la primera de las series proféticas que encontramos en esta sección histórica. La otra, ya lo mencionamos, es la de los sellos y de las trompetas. Cada mensaje, según leímos, está dedicado al ángel o mensajero o pastor respectivo, y a través de él a toda la iglesia. Jesús sabe lo que está pasando en cada iglesia. Lo conoce perfectamente, porque nos dice en el versículo 13 que Él se pasea entre las iglesias, observa lo que ocurre en ellas. Él también conoce a los pastores y la clase de ministerio que llevan a cabo. En gran medida la iglesia es un espejo que refleja el ministerio del pastor. Eso está consignado en Oseas 4:9, y será el pueblo como el sacerdote. Es que los ministros, los pastores, estamos en su diestra. Y en la diestra de Jesús quiere decir que Él nos está observando, nos escudriña, nota nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, y mediante su Espíritu nos va fortaleciendo, siempre y cuando aceptemos la presencia de ese Espíritu y su obra en nuestras vidas. Los mensajes no debían considerarse como independientes el uno del otro, porque según leímos recién, la orden fue: escribe en un libro. Quiere decir que todas las iglesias iban a recibir los mensajes, porque el Señor Jesús esperaba que aprendieran las unas de las otras en sus debilidades, en sus caídas, y especialmente en el mensaje que Jesús les estaba enviando.
Y además de eso, hay otra expresión que se repite muchas veces y que subraya todo lo anterior. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y eso nos alcanza, por supuesto, a todos nosotros. Tener oído y oír en la palabra de Dios significa no solamente informarse, sino estar dispuestos también a vivir de acuerdo con la instrucción del Señor. Hay un testimonio muy interesante en relación a los destinatarios de estas epístolas. Me refiero a un documento del año 200, el Canon Muratori. No sabemos quién lo escribió, pero es algo así como el primer microcomentario del Apocalipsis. Y dice, Juan escribió a las 7 iglesias. Es cierto. Y sin embargo se dirigió a todas ellas. Y esta convicción fue expresada por muchos escritores, muchos autores a lo largo de la historia cristiana. Mientras que en los mensajes a las 7 iglesias hay algunos elementos que son de aplicación limitada, hay muchos otros que son universales y permanentes en su aplicación. ¿Dónde estaban esas iglesias? Estaban en la provincia romana de Asia. Y usted me dice, ¿qué es eso de la provincia romana de Asia? Bueno, tenemos que retroceder hasta el año 130, 133 antes de Cristo, cuando murió el rey de Pérgamo. Y murió sin descendientes. Me refiero a Atalo III. Y él donó el territorio de Pérgamo a Roma. En poco tiempo Roma lo transformó en la provincia romana de Asia. Y en ese sitio predicaron el apóstol San Pablo en su tercer viaje misionero. Estuvo casi 3 años allí en la ciudad de Éfeso, que era la capital de esa provincia. Allí también desempeñó su ministerio San Juan hasta la ancianidad. Y cuando Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos, el centro del cristianismo pasó a ser la ciudad de Éfeso. Hay algo que resulta muy interesante. Cuando echamos un vistazo a un mapa en ciertas clases de proyecciones cartográficas, encontramos que las iglesias estarían como dibujando un candelabro. Y lo interesante del caso es que los mensajes correspondientes a las iglesias que forman esos brazos de candelabro se asemejan mucho. Tendríamos en el de más abajo a Éfeso y a la Odisea. ¿Qué caracterizó a estas iglesias? Una buena teología, inobjetable, pero lamentablemente tan solo de una naturaleza intelectual o teórica. En el siguiente brazo tenemos a Esmirna y Filadelfia. Son las únicas sin reprensión, sin ningún reproche por parte del Señor Jesús. Pérgamo y Sardis aparecen como moribundas, espiritualmente moribundas. Mucha apariencia, pero sin la sustancia correspondiente. Y en cuanto a Tiatira, es por sí sola un ejemplar de lo que significa una terrible apostasía. ¿Había otras iglesias en la provincia romana de Asia? Sí, había por lo menos 2 más, Colosas y Hierápolis, que son mencionadas en la Biblia. Pero ¿y por qué no son incluidas aquí en la lista que nos ofrece el Señor Jesús? En primer lugar, porque es evidente que Jesús quería mantener el número en 7. Y en segundo lugar, porque probablemente las características de las 7 elegidas en alguna manera se repetían también en las 2 que fueron dejadas afuera. El orden en que se las menciona corresponde a la ruta que debía seguir el mensajero que idealmente portaría estas cartas. Desde Éfeso, pasando por Esmirna en rumbo al norte, avanzando hasta Pérgamo y entonces torciendo un poco hacia el este y después otra vez hacia el sur. Allí teníamos Tiatira, entonces viene Sardis, Filadelfia y la Odisea.
320 kilómetros en esa especie de semicírculo que debía seguir el mensajero. Bueno, ¿y a quiénes fueron realmente enviados estos mensajes? Primeramente y principalmente, como ya lo vimos, al ángel o mensajero de cada una de ellas, sus ministros o pastores. Pero yo no sabía, me dice usted, que a seres humanos se los puede llamar ángeles. ¿Qué significa ángel? Mensajero. Se le da ese nombre en el Antiguo Testamento a los 2 espías que mandó Josué para que inspeccionaran los muros de Jericó y el estado de ánimo de la gente. Se los refiere como ángeles. Los 2 que mandó Juan el Bautista para que preguntaran a Jesús si era realmente el que habría de venir o tendrían que esperar a otros, también son referidos en Juan capítulo 7 como ángeles. En segundo lugar, los destinatarios, las iglesias mencionadas, porque cada carta revela la condición interna de la iglesia respectiva. Y seguramente esas placas radiográficas que el Señor envió acerca del estado de cada una de esas iglesias deben haber sido muy objetivas, porque de lo contrario, al leerlas, los destinatarios habrían quedado sorprendidos pensando que tal vez San Juan estaba afectado de senilidad o tal vez delirando en su vejez. Tercero, a los miembros individuales de cada iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en cuarto lugar, a las iglesias y a sus miembros de todos los tiempos, porque estas características habrían de repetirse a través de los años, así que son para todos los seres humanos que formen parte de esas iglesias del Señor. Repito, en quinto lugar, si fueron escogidas estas iglesias, es precisamente porque sus características habrían de reproducirse en 7 períodos distintos de la historia hasta el regreso de Jesús. En la introducción de la serie aparece la clave para interpretarlas. Escribe las cosas que has visto. Y enseguida añade, son las que son y las que han de ser después de esto. O como lo reza otra versión, escribe pues lo que has visto, lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. Y en el capítulo 4, el versículo 1, donde se introduce la segunda serie, la serie de los 7 sellos, se repite la misma frase. Sube acá que te voy a enseñar lo que ha de suceder después. En segundo lugar, cuando comparamos Apocalipsis 2 y 3 con las profecías en el libro de Daniel, nos encontramos que hay un anticipo de una declinación espiritual muy marcada, un proceso gradual de apostasía, de compromiso paulatino con la verdad. Lo mismo puede decirse de las persecuciones. Hay un paralelismo entre lo que anticipó Daniel y lo que encontramos en estos capítulos en relación a las iglesias. Tercero, los elementos predictivos nos hablan acerca de tribulaciones. 3 tribulaciones aparecen claramente anticipadas. En el capítulo 2, el versículo 10, una persecución de 10 días. Avanzamos un poquito y encontramos más adelante que dice, yo la arrojo a la cama, está hablando de Jezabel, juntamente con sus hijos, ya veremos a qué corresponde ese símbolo. Y ahí finalmente, en el capítulo 3, el versículo 10, la gran tribulación final, la hora de prueba que ha de venir al mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Y quiero decirles que con la ventaja de lo ya cumplido, viviendo como estamos viviendo en el siglo XXI, nos damos cuenta de que tenemos una gran ventaja sobre aquellos que fueron viviendo en los distintos períodos del cumplimiento de lo anticipado. Hay 3 características que encontramos en la serie de las 7 iglesias que son muy llamativas. La característica de la continuidad. Es evidente que arrancando de los tiempos de San Juan nos llevan hasta la restauración final de todas las cosas prometidas y realizadas por el poder de Dios. Otra característica es la amplitud.
el prolongado conflicto entre Cristo y el anticristo y su desenlace final. Y una más es el principio de la recapitulación. ¿Qué quiere decir recapitular? Pues volver al principio. Encontramos series como las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas que más o menos se corresponden, son paralelas, cada una enfocando a la iglesia o acontecimientos relacionados con la iglesia desde ángulos distintos. Déjenme darles algunos ejemplos de individuos que captaron perfectamente que las 7 iglesias no eran solamente esas del tiempo de San Juan, sino que habrían de corresponder a 7 períodos a lo largo de los siglos. Victorino, el autor del primer comentario sobre el Apocalipsis, él murió en el año 304. Él fue el que llamó la atención a este principio de la recapitulación y el primero en interpretar las 7 iglesias como 7 períodos en la historia de la iglesia. Otro autor, unos 300 años después, llamado Beda el Venerable, lo que encontramos en las 7 iglesias es la figura de la séptuple iglesia cristiana en secuencia histórica. La Odisea, escribió Beda en el siglo VIII, corresponde a la iglesia justamente antes del regreso de Jesús. Bueno, Berengario, que fue un canónico en la Catedral de Tours, él murió en el año 1088, sostuvo que estaba viviendo en el período de Pérgamo, porque el trono de Satanás se había asentado en la iglesia. Y así podríamos seguir con varios más que revelan que la interpretación que sostiene la posición historicista tiene su fundamento, no es una invención reciente. Vamos ahora a echar un vistazo a los mensajes en sí. ¿Qué es lo que se le dijo a cada iglesia? Y es notable, porque lo primero que encontramos es al Señor Jesús presentándose y se introduce a sí mismo con características de la descripción que San Juan hizo de Jesús al tratar de describirlo. Viene entonces una declaración: yo conozco tus obras, y da la razón por la cual las conoce. Sigue entonces a eso una amonestación, una corrección, finalmente un consejo y finalmente la promesa. Así que aquí tenemos el mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¡Qué hermosa introducción! Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta es una situación de extrema trascendencia a la vista de Jesús. Había dejado su primer amor. ¿Y cómo había ocurrido eso? Pues luchando por todos los medios para distinguir cualquier herejía que pudiera introducirse. No olviden que Juan era el único que estaba, de los apóstoles, que estaba vivo y estaba en el exilio, no tenía contacto con la iglesia. Así que se esforzaron al máximo, sobre la base de la advertencia de los apóstoles, en tratar de distinguir, detectar cualquier desviación de la verdad. Y haciendo eso, habían dejado de lado lo más importante, su primer amor. Y ahora el consejo: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Qué serio es esto de perder el amor, el primer amor. Dice aquí el Señor Jesús: si esto no cambia, si no se modifica, si no te arrepientes,
tendré que quitar el candelero de su lugar. Es decir, dejarás de ser una de las iglesias a las cuales estoy dirigiendo mensajes. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? Se cree que eran los seguidores de Nicolás, el diácono de Antioquía. ¿Qué lección hay en todo esto? Fue elegido como diácono juntamente con otros 6, porque estaba lleno del Espíritu Santo y había muy buen testimonio acerca de él. Pero saben, queridos amigos, la posesión del Espíritu Santo hoy puede no significar que lo tengamos mañana. O tal vez cambio la frase. El hecho de que hoy estemos poseídos por el Espíritu Santo, guiados por Él, no es garantía de que seguirá siendo así si nosotros decidimos un curso de acción distinto, incorrecto. Estos nicolaitas sostenían que lo importante es una buena teología. Lo que se haga con el cuerpo no tiene trascendencia. Y se permitían libertades que atentaban, por supuesto, contra la ley de Dios. Los nicolaitas, que aparecen también en el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y termina el mensaje: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Alguien preguntó ayer, ¿qué se les puede enseñar del Apocalipsis a nuestros hijos? Aquí tenemos una hermosa promesa. El que venciere habrá de comer, ¿dónde estamos aquí? Habrá de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El período correspondiente a Éfeso se extendió, y en esto hay una especie de coincidencia entre los comentadores, entre el año 31, la muerte de Cristo, y el año 100, cuando aproximadamente murió San Juan. Viene entonces la iglesia de Esmirna, y de la iglesia de Esmirna, como también de la iglesia de Filadelfia, todo lo que se dice es bueno. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tu obra y tu tribulación y tu pobreza. La palabra que emplea aquí indica una pobreza extrema, y tu pobreza. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y este lenguaje vuelve a aparecer también en el caso de la iglesia de Filadelfia. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Esos fueron los 10 años de la terrible persecución de Diocleciano contra la iglesia entre el año 303 y el 313, exactamente 10 años. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El original dice la corona que es vida. Sé fiel hasta la muerte. Eso nos llega a nosotros como un mensaje y como una promesa, y recibiremos la corona que es vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y se repite: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los hermanos de la iglesia de Esmirna experimentaron la primera muerte, pero no habrán de sufrir daño de la segunda muerte. El mensaje a Pérgamo ya está presentando un cuadro de apostasía bastante marcado en la iglesia. Dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Quiere decir que lo que el Apocalipsis llama el trono de Satanás habría de ubicarse en la iglesia, precisamente en el período correspondiente,
es decir, del año 313 al 538, que es el período correspondiente a Pérgamo. Y hay una razón histórica para eso. Cuando fue destruida la ciudad de Babilonia, toda la cúspide intelectual de Babilonia consiguió escapar y se refugió en Pérgamo y se estableció allí hasta que a su vez también Pérgamo fue destruida y se trasladaron a Roma y llevaron toda esa tradición babilónica a Roma. Algo más dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, es una forma genérica de referirse a todos los que habrían de morir como consecuencia de la persecución del poder religioso apóstata, presuntamente cristiano, pero que no lo era. Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Las normas morales en este período habrían de decaer profundamente al paganizarse más y más la iglesia cristiana, en un proceso de abierta apostasía. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y entonces la promesa: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa esto? El maná escondido es que a pesar de la persecución, a pesar del gran sufrimiento que experimentarían de la iglesia presuntamente cristiana, pero ahora apóstata, Dios se encargaría de que el alimento espiritual no les faltara. Es el maná escondido que de alguna manera habría de sostenerse, de perpetuarse entre los fieles hijos de Dios. ¿Y qué es esa piedrecita blanca? Echando un vistazo a la historia nos damos cuenta que se trata de las teceras. Y ese nombre está en el diccionario. Por ejemplo, el campeón de alguna de las ciudades de aquel entonces ganaba el primer premio. El primer premio generalmente consistía en una ramita de laurel o de olivo o alguna cosa por el estilo. Pero además había otro premio, que eran piedrecitas blancas que podían canjearse en los almacenes imperiales por cosas que fueran de valor. Además, las piedrecitas blancas se empleaban, por ejemplo, cuando alguien viajaba a cierta ciudad y le preguntaba a un amigo: ¿tienes tú conocidos en esa ciudad? Y allí este amigo que tenía conocidos allí, a su amigo le daba una piedrecita blanca con un nombre, y eso le garantizaba la hospitalidad en ese hogar al cual se iba a dirigir. El Señor nos promete un nombre nuevo. Y seguimos todavía. Por tanto, arrepiéntete, y la promesa tan hermosa. Llegamos a la iglesia de Tiatira, la única que refleja alguna mejoría. El Hijo de Dios, el que tiene como llama de fuego, ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, un atisbo de mejoría. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¡Qué profundidad de la apostasía! A esta mujer la encontramos otra vez en el capítulo 17 del Apocalipsis, y se la refiere como misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de todas las abominaciones de la tierra. Pero la veremos con mayor detalle al llegar a ese pasaje.
Le he dado tiempo para arrepentirse. No quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué fue lo que pasó en medio de esa apostasía? Primero, la peste negra que eliminó a 2/5 partes de la población de Europa. Después vino la guerra de los 30 años, de 1618 a 1638, que solamente dejó un 10% de la población de Europa. Toda la gente preguntándose, ¿pero qué está pasando? Bueno, el Señor estaba manifestando, cumpliendo lo que había dicho. Y termina con una promesa también. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les dije al comienzo que el intento que iba a procurar iba a ser difícil. Resumir todo lo de las 7 iglesias en una reunión. Me declaro derrotado. No lo he intentado. Mañana veremos cómo podemos ensamblar esto con lo de los 7 sellos, que será nuestro tema. Lo intentaremos. Pero ahora, queridos amigos, queridos oyentes, televidentes de esas muchas tierras, únanse conmigo para agradecerle al Señor por la palabra profética. Únanse conmigo para decidirnos a estudiar más las profecías, a comprender mejor la voluntad de Dios, a demostrar nuestra gratitud al Señor por todo lo bueno que Él hace con nosotros al revelarnos el futuro en tiempos tan difíciles como los que nos toca vivir en este contexto. Así que allí donde estamos, inclinemos nuestros rostros y elevemos nuestra plegaria. Nuestro Padre que moras en los cielos, con enorme gratitud nos presentamos delante de ti. Padre, tú sabes dónde están mis queridos oyentes. Los mensajes llegan de distintos lugares, mensajes hermosos de ánimo y de decisión de comprender mejor las Escrituras. Bendícelos ricamente. Tú sabes cuáles son sus necesidades, sabes qué es lo que angustia o preocupa sus corazones. Dales la bendición que más necesitan. Y a nosotros también, Padre, que estamos en este intento de llevar tu palabra profética a muchos lugares y a muchos corazones. Perdona las negligencias que hemos tenido en el pasado en el estudio de tu palabra y ayúdanos a tomar la firme decisión de estudiarla como nunca antes, precisamente en preparación para la crisis que está a punto de estallar sobre la humanidad y que también nos va a afectar a nosotros. Gracias otra vez, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Los invitamos para mañana por la noche. No sé exactamente cómo voy a hacer para cubrir lo que nos falta de las iglesias. Es tanto el material, pero de alguna manera resumiremos lo fundamental de todas las iglesias y, por supuesto, colocaremos un énfasis muy particular sobre el mensaje del testigo fiel y verdadero a la iglesia de la Odisea. Es un mensaje lleno de amor. Es un mensaje que nos invita a comprender nuestra verdadera condición, a arrepentirnos de corazón y de esta manera estar entre aquellos que se sentarán con Cristo en su trono, así como Él se ha sentado con su Padre en su trono, victorioso de la misión que el Padre le encomendó. Que la bendición de Dios nos alcance a todos. Un fuerte abrazo. Amén.